porque me acompaña el doctor Dimas Kiel, él es jefe médico del Banco de Sangre del Complejo Hospitalario Metropolitano. El 14 de junio, el próximo viernes, es el día de la donación de sangre, pero están nuestros bancos con falta de voluntarios. Doctor Kiel, buenos días. Vista. Sí, en efecto, así como acabas de mencionar, en la próxima semana se celebra el Día Mundial del Donante Voluntario y Panamá tiene que celebrarlo igual. Nosotros siempre tratamos de hacer campañas durante el mes de junio, celebrando esta fecha importante para nosotros, pero la realidad es que no ha habido un impacto trascendental en el comportamiento de la ciudadanía en cuanto a la donación voluntaria. Se estima que la donación voluntaria debería ser por lo menos el 50% de las donaciones y nosotros no llegamos ni siquiera al 5% de las donaciones voluntarias. Wow. Los bancos de sangre de todas las unidades ejecutoras, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social, la mayoría de las veces funcionan por donantes en reposición y esto no es lo correcto, sería lo contrario, deberíamos de tener muchos donantes voluntarios y menos donaciones en reposición. Pero doctor, es decir, vamos primero a desmitificar la donación de sangre, porque dicen, no, es que no dono porque dicen que si uno dona sangre engorda. Ese es uno de los mitos que hay. Sí, sí, correcto. Hay una gran cantidad de mitos y de esto podríamos hacer incluso un programa entero de los mitos que hay relacionados con la donación de sangre, pero realmente la donación de sangre no implica, es básicamente un procedimiento que implica muy pocos riesgos para el donante. En realidad, lo que se tiene que tomar en consideración es el peso del donante y su nivel de hemoglobina, que son examinados antes de llevar la donación. Si la persona tiene poco peso, generalmente tiene menos de 110 libras, 100 libras en algunas ocasiones, dependiendo de la contextura del paciente, es preferible que no donen porque el volumen que se le extrae, que son 450 ml aproximadamente, puede desbalancear la cantidad de volumen sanguíneo que ellos tienen. Entonces, si una persona muy delgada, esto puede hacer que se le baje la presión. Y el otro concepto importante es la hemoglobina. Si tienes la hemoglobina baja, por supuesto que no te van a dejar donar. Pero fuera de eso, los médicos te evalúan antes de llevarte a una donación, así que si tienes alguna contraindicación para la donación, ellos te lo van a decir y no te van a permitir donar. De hecho, un dato curioso, el 50% de las personas que se acercan a un banco de sangre a donar son diferidos por alguna alteración de esta que les he mencionado en el hemograma o por temas del peso o el nivel de hemoglobina. Porque algo que también vale la pena tomar en cuenta es lo difícil que es acceder al complejo hospitalario metropolitano. Es decir, no hay Sí, tienes toda la estacionamiento, razón. es complicado para cualquier persona que vaya a hacer ya no solamente visitar a un paciente o atenderse, ahora imagínese para donar. Sí, Sí, tienes toda la razón y esa es una de las razones por la que quisiéramos mantener todavía abierto. No sé si recordarás que en años pasados, cuando estuvimos con el tema de la pandemia, sacamos el centro de donación del complejo hospitalario y lo pusimos en un edificio del Nico Café de Tumbamuerto. Esto, la verdad es que fue muy útil porque muchas personas tenían temor de acercarse al hospital. Y es cierto lo que mencionas, necesitamos un lugar más accesible a la población en general. Tenemos que acercar los centros de donación a los donantes, claro. porque creo que eso ayudaría tremendamente, pero para eso necesitamos entonces ubicaciones estratégicas, necesitamos buses especiales diseñados para hacer, ¿cómo se llama?, sectores de unidades de banco de sangre que puedan transportarse por todo el país, lo cual sería muy útil, porque yo creo que esto ayudaría tremendamente. Esto es una de las cosas que se quería hacer cuando hace muchos años, antes de pandemia, hubo la iniciativa de hacer como un programa nacional de red de banco de sangre como existe en Estados Unidos que se llama Red Cross. Sí. Entonces, estas son iniciativas que serían puntos importantes que las autoridades nuevas que están entrando ahora en este gobierno podrían tomar en consideración a nivel nacional como una política de Estado, pero estoy de acuerdo contigo en eso. La pregunta, doctor, es, vamos por ejemplo, en Ciudad Hospitalaria no se puede donar, que tiene mucho estacionamiento, es un área bastante fácil de llegar. Solamente, ¿cuáles son los puntos en los cuales uno puede ir voluntariamente a donar en la Caja del Seguro Social?
Doctor Kiel. Bueno, a ver, estoy hablando con el doctor Dimas Kiel, el jefe médico del Banco de Sangre del Complejo Hospitalario Metropolitano, que el próximo 14 de junio es el Día Mundial del Donante y pues parece que hay ausencia de donantes. Doctor Kiel, Hola. ¿dónde más se puede donar para los bancos de sangre de la Caja del Seguro Social? ¿Puede uno Sí, donar en la Ciudad de la Salud? correcto, ahí está el complejo que ya me comentaste y el otro es la Ciudad de la Salud que está abierto de lunes a domingo, o sea, todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 12 mediodía, todos los días del año. Okay, son los dos centros que tenemos y yo espero que pronto podamos volver a reabrir el centro de oración que estaba en Tumamuerto también para tener esa accesibilidad que te mencionaba hace un rato. Claro. Bueno, ya saben, ¿qué condiciones uno debe tener, además de la hemoglobina y, Ok, y el peso? básicamente, No debe ir en ayunas. Eso es muy importante cuando uno va a donar sangre. correcto, sí, no necesitas estar en ayuna. El otro tema importante es que tienes que tener básicamente buena salud. No es, es importante aclarar, ¿ok? Entre 18 y 65 años más o menos es la edad que es apta para donación. El peso que ya les mencioné, el nivel de hemoglobina, y no es que tienes que no tener ninguna enfermedad, puede ser diabético, puede ser hipertenso, siempre y cuando estés controlado, puedes donar sangre. O sea que ellos no son impedimentos. ¿Ok? También se dice, Ahí está. doctor, también se decía Ajá. eso de que si tenías tatuaje no podías ser donante de sangre. Ese es otro concepto también que es equivocado. Eso es, si es un tatuaje reciente, pero si es un tatuaje que tiene muchos años, ya no hay problema, no hay contraindicación para la donación. Igual que si tienes calzas, decían que no podías donar. Correcto, sí, son trabajos dentales que han sido recientes, las vacunas también que han sido muy recientes, son temas que pueden diferir al donante, o sea, por ejemplo, si yo me vacuné ayer, probablemente voy a donar hoy, me van a diferir, me van a decir, no, venga dentro de una semana, vengo dentro de 4 semanas, dependiendo, ¿no? Pero en esencia, como muchas de estas vacunas te alteran el hemograma, eso es un criterio para diferir a un paciente. Diferir a un paciente no quiere decir que no pueda donar nunca, quiere decir que en ese momento no es apto para donar, Bueno, pero a futuro, probablemente un par de semanas sí. pues para donar y reside en otra provincia. Dice que no le aceptan a uno, me escribe Lu Contreras, no le aceptan si yo quiero donar para un primo mío que está en el hospital de Chitré. ¿Puedo donar en Ok, Panamá? esa es una pregunta interesante. La respuesta es sí, sí puede. Lo que pasa es que existe una red de banco de sangre a nivel nacional para el tema de compartir. Hay todavía un tema a discutir que es entrelazamiento de los sistemas del MINSA con los de la Caja del Seguro Social, pero en teoría si tú tienes un hospital de la Caja del Seguro Social, tú lo vas a donar en otro hospital de la Caja del Seguro Social, esto puede hacerse match y se puede, ¿cómo se llama? Ceder la unidad. El tema del transporte, por ejemplo, si yo dono una unidad de sangre aquí en el Banco de Sangre de la Ciudad de la Salud, pero el paciente se tiene que transfundir en Chitré, lo que le hacen es una transferencia de una unidad que tengan disponible en Chitré, siempre y cuando tengan disponible, que esa es la otra opción. Porque realmente transportar la unidad de sangre que yo doné en Panamá hasta Chitré implica una logística y un gasto que muchas veces no podemos incurrir. Entonces lo que se hace es que se le transfiere una unidad en Chitré y viceversa, pasa igual también lo contrario acá. El concepto es si hay disponibilidad, entonces lo que mencionabas al principio, ¿cómo está el tema de la donación? El tema de la donación lamentablemente ha disminuido mucho en este tiempo. Cada vez que hacemos campaña vemos un repunte de que se acerca más gente a donación, pero constantemente tenemos que estar haciendo campañas y en eso nos ayudan ustedes mucho con los medios de comunicación a transmitir esta información, porque sin ustedes nosotros no podríamos hacer ese llamado a la comunidad. Y la verdad es que tenemos que trabajar mucho esta cultura de donación voluntaria desde las escuelas, porque la población panameña no está entrenada, no No. está, por decirlo así, acostumbrada al tema de la donación altruista. Y eso es lo que deberíamos aspirar a tener muchos más donantes voluntarios. Los bancos de sangre están escasos, unidades de sangre, unidades de plaquetas, y eso a nivel nacional, no es un problema exclusivo de alguna unidad ejecutora particular, son de todos, también lo padece el Instituto Oncológico Nacional, también lo padece el Hospital del Niño, o sea, todos los hospitales a nivel nacional. Claro. Antes
llevaban policías. ¿Se puede, por ejemplo, hacer una donación voluntaria de un grupo como estudiantes de un año de la universidad o cosas por el estilo? Sí, 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 esa es una pregunta interesante. Claro que se puede. Lo único es que sí tendríamos que comunicarnos, habría que hacer algún tipo de comunicación con la unidad ejecutora que lo va a recibir, porque tienen una capacidad de recibir X cantidad de donantes. Por ejemplo, el complejo recibe aproximadamente 80 hasta 120 donantes por día. La Ciudad de la Salud recibe aproximadamente 60 donantes por día, pero dirás que por eso es bastante, doctor. Pero sí, recuerden que eso no es constante, o sea, reciben Claro. esa cantidad, pero la mitad de esos pacientes, perdón, de esas personas que van a donar, no terminan siendo donantes efectivos. O sea que van 80, pero solo donan 40. Van 60, pero solo donan 30, o a veces incluso menos. Entonces, lamentablemente, la cantidad de donantes que se acercan no son necesariamente la cantidad que termina siendo donante efectivo. Listo. Doctor Dimas Kiel, gracias por esta. No, gracias, gracias a usted. Bye. Así es.